Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Salud en Casa. Hoy día vamos a hablar de una enfermedad que afecta al sistema nervioso. Es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que va de menos a más, que tiene características especiales, sobre todo en la población que se ve afectada por esta condición. Me estoy refiriendo a la enfermedad de Parkinson. Las enfermedades del sistema nervioso tienen una característica que es muy perversa, que así nomás no acaban con la vida del paciente de manera rápida. Las enfermedades neurológicas te postran. Esto fue algo que me dijo a mí un profesor cuando yo estaba en cuarto o quinto año de medicina, rotando por el hospital, por el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ahora Santo Toribio de Mogrovejo, ahí en Barrios Altos. Me acuerdo mucho de que la primera clase práctica pasábamos visita y se volteó y me miró y me dijo: Pepe, las enfermedades del sistema nervioso no matan, te postran. Y puedes estar así postrado de menos a más a lo largo de tu vida y finalmente con complicaciones. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa en donde lo que sucede es que un tipo de célula especializada de nuestro cerebro que produce una sustancia que es importantísima porque es un neurotransmisor, es decir, una sustancia química que lleva impulsos nerviosos para que se puedan llevar a cabo las diferentes funciones cerebrales que tienen que ver básicamente con el equilibrio, coordinación, movimiento. Además tienen que ver inclusive hasta con el placer y con las adicciones, que es la dopamina, ¿no? Esta sustancia se empieza a perder como consecuencia del daño de las células que la producen. Y esto puede comenzar de manera muy sutil, con síntomas que pueden preceder al inicio de lo que son los síntomas específicos del Parkinson, de los cuales ya les conversaré. Pueden preceder hasta 10 o 15 años antes de que nos demos cuenta de que estamos dentro de ese grupo que tiene enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson entonces es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, que tiene que ver con el movimiento. El paciente con Parkinson tiene temblor en reposo, es decir, mientras está tranquilo empieza a temblar, es un temblor, un balanceo, tiene alteración en el equilibrio, puede ser unilateral en algunas cosas y tiene rigidez. Rigidez, temblor, alteración del equilibrio son lo que más grafica al paciente con enfermedad de Parkinson. Hay un signo muy interesante que se llama la rueda dentada, es decir, si nosotros agarramos un paciente de Parkinson que está así, con el brazo flexionado y tratamos de bajarlo, en mi caso sube y baja fácilmente, pero en el paciente de Parkinson baja como si fuera una rueda dentada, un engranaje, es crack, 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 crack. Eso, rigidez, temblor en reposo, son los síntomas que clásica y característicamente han descrito a la enfermedad de Parkinson. No se sabe exactamente qué cosa es lo que produce el Parkinson, así como no se sabe exactamente qué es lo que produce la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas. El Parkinson no es exclusivamente de ellas, tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, tenemos la enfermedad de Alzheimer, tenemos una serie de condiciones, inclusive la esclerosis múltiple, en donde sabemos que hay un trastorno autoinmune, pero hasta hace unos años se postulaban muchas hipótesis. En el Parkinson sucede lo mismo. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que se ha observado a través de los estudios y de la investigación? Que primero hay ciertos cambios en el interior de las células donde se forman una serie de proteínas anormales que llevan a la destrucción de las células que producen dopamina. Por lo tanto, al disminuir la dopamina empiezan todos los síntomas. La dopamina también tiene que ver con los circuitos de recompensa y de placer. Por lo tanto, el paciente con Parkinson, antes de tener los síntomas, podría tener, por ejemplo, depresión. Después le voy a dar algunos guachitos a ustedes para que puedan identificar y anticipar muchas cosas dentro del Parkinson e identificarlo tempranamente, cosas que ni se imaginan cuál es la relación, pero sucede. Es más frecuente en varones, es rarísima en gente joven de menos de 40 años, la verdad es que es muy rara, pero hay casos y son los más severos, y generalmente ahí hay una suerte heredofamiliar que no es predominante en el Parkinson, es decir, no es una enfermedad que se herede. Se ven varones, como dije, más que mujeres, por encima de los 60 años de edad.
puede estar relacionada con la exposición a pesticidas, se ha visto que hay una prevalencia por ahí, golpes en la cabeza, ¿no? Trabajadores del agro podrían tenerla, el uso o abuso de algunos medicamentos que bloquean los canales de calcio es un tipo de fármaco especial. La enfermedad bipolar, los pacientes que tienen enfermedad bipolar tienen hasta 7 veces más riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson en algún momento de su vida. Es interesante saber que para hacer el diagnóstico no contamos con ninguna herramienta importante, o sea, no puedes hacer una tomografía en donde tú veas la imagen que te diga que ahí hay Parkinson, no puedes ver una resonancia magnética que te diga que en eso hay Parkinson, no hay manera, el diagnóstico es eminentemente clínico. El Parkinson es una enfermedad que afecta el movimiento con rigidez y todo, en una persona varón de 60 años o más, que tiene estas características, que tiene problemas en la estabilidad, problemas para dormir, anda medio deprimido, que pueden ser cosas que le sucedan a cualquiera. Y lo otro importante es que como el problema es que baja la dopamina, cuando a esta persona que tiene estos síntomas tú le das dopamina, mejora enormemente. Y de hecho, la levodopa, la dopamina ha sido el gold estándar en el tratamiento, aunque actualmente contamos con medicamentos que son mucho más efectivos en su respuesta, aunque sí de mayor costo. Y hablando de los guachitos que les prometí o que les ofrecí hace unos instantes, quiero contarles, por ejemplo, que las personas que van a tener Parkinson o van a desarrollar los síntomas clásicos del Parkinson, unos 10 años antes podrían, por ejemplo, hacer estreñimiento, sin haber sido estreñidos nunca. Constipación, es decir, personas que tenían un perfil evacuatorio, defecatorio normal, eran unos relojitos y no tenían ningún problema, que empiecen a estreñirse sin ninguna causa, eso podría preceder 10 años el inicio de los síntomas del Parkinson, están bastante bien relacionadas. La depresión, como lo dije hace un momento, y otra cosa que es interesante es la disminución de la capacidad de olfacción, la disminución olfatoria, la anosmia, que además se traduce con la imposibilidad de sentirle el gusto a los alimentos, ¿no? Ageusia. Es decir, una persona que no tiene problemas a nivel olfatorio y que no tiene problemas defecatorios, que los empieza a tener, ¿no? Podría ser que 10 años antes se esté presentando esto porque va a tener Parkinson. Un ejemplo más interesante todavía, esas personas que siendo fumadoras de la noche a la mañana le pierden el gusto al cigarrillo y lo dejan por completo porque ya no les resulta agradable o no les resulta siquiera mínimamente igual, esas podrían estar empezando a tener Parkinson, lo que obligaría pues a observar y a buscar una opinión de un neurólogo, porque son los neurólogos quienes se encargan de solucionar esto. Tratamientos hay, la levodopa sigue siendo el gold estándar, pero hay más y nuevos tratamientos. Los médicos, las investigaciones, el desarrollo de nuevas moléculas, de medicamentos biológicos encima, los cuales vamos a hablar en algún momento del programa, vamos a hablar de los medicamentos, sobre todo los medicamentos en el Perú, podrían ayudar al paciente con cáncer. Como es una enfermedad neurodegenerativa en donde las causas todavía no están bien definidas y hay muchas hipótesis que tratan de explicarlas, la prevención no es tan fácil. Pareciera ser que aquellas personas que hacen deporte o aquellas personas que consumen té verde, los estudios no son muy concluyentes, pero pareciera ver que hubiera algún factor de protección frente a esta condición. Así que ya lo saben, estreñimiento sin haber sido estreñido, pérdida del gusto o de la olfacción sin tener ningún problema que afecte la salud del aparato respiratorio, podrían ser sugerentes de Parkinson, sobre todo si usted es varón, sobre todo si ya tiene pues casi 60 años, no sería mala idea buscar la opinión de un profesional. Lávense las manos, abran las ventanas, nos vemos en la próxima entrega.